La tubería rota bajo el fregadero de la cocina de Ben Carter llevaba 3 días goteando, pero a sus 42 años, arreglar las cosas solo después de que Tommy se acostara se había convertido en su ritual. El haz de luz de la vieja linterna de Rebecca parpadeaba débilmente mientras trabajaba, proyectando sombras sobre la estrecha cocina de su casa en Millbrook. Cuando llamaron a la puerta a las 23:15, bruscamente y con determinación, a Ben se le heló la sangre. 2 chicas idénticas estaban bajo la lluvia torrencial, de 12 años, con el pelo oscuro pegado a la cara. Su ropa estaba empapada, pero era evidente que era cara. Chaquetas de diseño, botas de cuero. La más alta, Zoe, habló con una serenidad inquietante que le puso los pelos de punta a Ben. Disculpe, señor. Necesitamos un lugar donde pasar la noche. Podemos pagarle. Su hermana Maya aferraba una mochila de diseño, temblando no de frío, sino de algo completamente distinto. Ben miró fijamente a esas niñas extrañas que se habían materializado de la tormenta como fantasmas. Entonces Maya susurró algo que le detuvo el corazón. Sabía su nombre. A Ben le temblaron las manos al colocar la linterna de Rebecca sobre la encimera de la cocina. Su luz moribunda proyectaba largas sombras sobre el desgastado suelo de linoleum. Las 2 chicas estaban en la puerta como si fueran imágenes reflejadas la una de la otra, con el agua goteando de sus ropas caras sobre el raído felpudo de bienvenida. Sus ojos reflejaban una extraña mezcla de desesperación y cálculo que ninguna niña de 12 años debería poseer. La voz de Zoe atravesó el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Lamentamos molestarlo tan tarde, señor Carter. Solo necesitamos un lugar cálido y seco hasta la mañana. La formalidad con la que hablaba, la cuidadosa pronunciación de cada palabra, le provocó escalofríos en la espalda. Maya se acercó a su hermana. Sus zapatillas de diseño rechinaron contra las tablas mojadas del porche. La mente de Ben corría mientras estudiaba a estas visitas inesperadas. Su hijo Tommy, de 10 años, dormía profundamente arriba, y lo último que quería era despertarlo con desconocidos en la puerta. Las niñas parecían bastante inofensivas, pero algo en su presencia parecía orquestado, como si hubieran estado vigilando su casa y esperando el momento oportuno para acercarse. Rebecca siempre le había dicho que confiara en su instinto sobre la gente, y ahora mismo todos sus instintos le gritaban que esas niñas no eran lo que parecían. Sin embargo, la lluvia arreciaba, y no se atrevía a rechazar a 2 niñas en medio de una tormenta. Retrocedió un paso y les hizo un gesto para que entraran. Pasen antes de que pillen neumonía. Las niñas se movían por la sala con una extraña familiaridad, como si ya hubieran estado allí. La mirada de Maya se dirigió a las fotos familiares en la repisa de la chimenea, deteniéndose en una foto de Rebecca con el bebé Tommy. Zoe examinó los muebles con la mirada evaluadora de alguien mucho mayor que ella. Ben. Agarró 2 toallas del armario de la ropa blanca y se las entregó, observando cómo las chicas se secaban con una eficiencia ensayada. Sus movimientos estaban sincronizados de una manera que sugería años de experiencias compartidas. Pero había algo más bajo sus acciones coordinadas. Miedo, un terror profundo que intentaban desesperadamente ocultar tras sus fachadas educadas. Ben se aclaró la garganta. ¿Dónde están tus padres? Zoe apretó la toalla con más fuerza mientras intercambiaba una mirada significativa con su hermana. Están ocupados esta noche. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos hasta que puedan venir a buscarnos. La mentira salió fluida, ensayada y pulida como una actuación que ya hubieran dado. Maya jugueteaba con la cremallera de su mochila, sus dedos trabajando nerviosamente en los costosos cierres metálicos. Ben notó las sutiles etiquetas de diseñador en su ropa, la calidad de sus zapatos, su forma de comportarse, con un privilegio inconsciente que denotaba dinero y estatus. No eran niñas fugitivas de hogares rotos. Eran niñas de familias adineradas que habían acabado en su puerta por razones que ni siquiera podía comprender. La pregunta que lo atormentaba era simple: ¿por qué su casa? Mientras Ben las conducía arriba, a la habitación de invitados,
Oyó a Maya susurrándole a su hermana en lo que parecía francés o italiano. Las palabras eran demasiado bajas para entenderlas, pero la urgencia en su voz era inconfundible. Zoe respondió con una brusca negación con la cabeza y una mirada de advertencia que silenció a Maya al instante. La interacción duró solo unos segundos, pero confirmó la creciente sospecha de Ben de que estas chicas guardaban secretos que iban mucho más allá de la simple necesidad de refugio. Abrió la puerta de la pequeña habitación de invitados, que aún olía ligeramente a las bolsitas de lavanda que Rebecca había dejado en los cajones de la cómoda años atrás. Las chicas inspeccionaron el espacio con la misma atención calculadora que habían dedicado a su sala de estar. Algo andaba muy mal en aquella imagen. Ben se despertó con el olor a panqueques y café que subía de la cocina, aromas que habían estado ausentes de su casa durante los 2 años transcurridos desde la muerte de Rebecca. Bajó las escaleras con cautela, esperando encontrar la habitación de invitados vacía y que sus inesperados visitantes se hubieran ido como un sueño extraño. En cambio, descubrió a Zoe de pie junto a su cocina, volteando panqueques con destreza, mientras Mia ponía la mesa con su porcelana fina. Los platos y cubiertos estaban dispuestos con la precisión de un hotel, y de alguna manera había encontrado las servilletas de tela que Rebecca solía guardar para ocasiones especiales. Tommy estaba sentado a la mesa del desayuno, ya vestido para la escuela, charlando animadamente con Mer sobre sus videojuegos favoritos. La escena era tan doméstica, tan perfectamente normal, que a Ben se le erizaba la piel. Estas chicas se movían por su cocina como si pertenecieran allí. Lo más inquietante fue la naturalidad con la que Tommy había aceptado su presencia. Su tímido y precavido hijo, que normalmente tardaba semanas en acostumbrarse a la gente nueva, reía y bromeaba con Maya, como si fueran amigos de toda la vida. Zoe levantó la vista de la cocina y le sonrió a Ben con el encanto practicado propio de la hija de un político, no de una niña de 12 años. Buenos días, señor Carter. Esperamos que no le importe que hayamos preparado el desayuno. Queríamos agradecerles su amabilidad anoche. Señaló el plato de panqueques perfectamente dorados, el café recién hecho humeando en su taza favorita, la forma en que había dispuesto todo tal como lo hacía Rebecca. El parecido era demasiado preciso para ser casualidad. Estas chicas sabían cosas de su familia que los desconocidos no deberían saber. Ben aceptó el café con manos temblorosas, observándolas por encima del borde de su taza. Maya había encontrado los platos favoritos de Tommy con sus personajes de dibujos animados en el fondo del armario, platos que Ben no había usado desde el funeral de Rebecca. Zoe se movía por la cocina con la seguridad de quien sabe exactamente dónde ir cada cosa, abriendo cajones y armarios sin dudar. Cuando la alarma de humo empezó a sonar por el vapor de los panqueques, ambas chicas reaccionaron al instante. Maya buscó el armario correcto y sacó un taburete mientras Zoe se subía y pulsaba el botón correcto para silenciar la alarma. Toda la secuencia duró menos de 10 segundos y no requirió comunicación entre ellos. Ya lo habían hecho antes en esa cocina con esa alarma de humo, pero era imposible. Después de que Tommy se fuera a la escuela, charlando animadamente sobre sus nuevos amigos y sacándoles promesas de que seguirían allí cuando llegara a casa, Ben se sentó frente a las chicas en la mesa de la cocina. La luz de la mañana que entraba a raudales por las ventanas revelaba detalles que se había perdido en la oscuridad y el caos de la noche anterior. La mochila de Mia llevaba el logo de un exclusivo colegio privado de Filadelfia, uno que cobraba más al año que Ben en 2. El reloj de Zoe era una delicada joya que probablemente costaba más que la cuota mensual de su hipoteca. Su cabello, ahora seco, había sido cortado y peinado profesionalmente. Todo en esos niños denotaba dinero y privilegio, lo que hacía aún más misteriosa su presencia en su modesta casa de Millbrook. Se inclinó hacia adelante, estudiando sus rostros. Necesito que me digan la verdad. ¿Quiénes son y por qué están realmente aquí? La pregunta flotaba en el aire como un desafío, y Ben observó cómo la fachada cuidadosamente construida de la chica comenzaba a mostrar pequeñas grietas. El labio inferior de Maya tembló levemente antes de contenerse y apretar la boca en una fina línea.
Las manos de Zoe, que habían estado recatadamente cruzadas sobre su regazo, se cerraron en pequeños puños. Por un instante parecieron exactamente lo que eran: dos niñas asustadas que habían agotado sus escondites. Entonces, la máscara de Zoe volvió a su lugar y sostuvo la mirada de Ben con sorprendente franqueza. «Somos exactamente lo que le dijimos, señor Carter. Dos chicas que necesitaban ayuda, y usted tuvo la amabilidad de proporcionársela». Pero su voz carecía de la suave confianza de sus mentiras anteriores, y Ben captó el ligero énfasis que puso en la palabra «exactamente». Había un mensaje oculto en sus palabras, una pista que intentaba darle sin alertar a su hermana. El resto de la mañana transcurrió en una extraña danza de normalidad y tensión. Las chicas ayudaban a Ben con las tareas del hogar, mostrando un conocimiento inquietante de sus rutinas y preferencias. Maya sabía sin que nadie se lo dijera que guardaba los productos de limpieza debajo del lavabo del baño. Zoe separaba automáticamente su ropa como solía hacerlo Rebecca, separando la ropa de color y la delicada con una eficiencia práctica. Cuando Ben empezó a reparar una lavadora que goteaba en el baño de invitados, ambas chicas aparecieron a su lado con herramientas que no había pedido, pero que definitivamente necesitaba. Maya le entregó una llave inglesa del tamaño exacto, mientras Zoe sostenía su linterna en el ángulo perfecto para iluminar su trabajo. Su ayuda fue fluida e intuitiva, como si lo hubieran ayudado con reparaciones similares docenas de veces antes. La sensación de deja. La sensación de Billu fue tan fuerte que a Ben le dio vueltas la cabeza. Por la tarde, Ben casi había olvidado las misteriosas circunstancias de su llegada. Las chicas fueron amables, serviciales y sorprendentemente buena compañía. Maya tenía un delicado sentido del humor que le recordaba dolorosamente a Rebecca, mientras que Zoe poseía una inteligencia aguda que lo mantenía alerta durante sus conversaciones. Parecían genuinamente interesadas en su trabajo como plomero, haciéndole preguntas profundas sobre sistemas de tuberías y presión de agua que la mayoría de los adultos no pensarían en hacerle. Cuando mencionó que tenía dificultades para diagnosticar un problema con el sistema de calefacción de su camioneta, Zoe inmediatamente sugirió revisar la caja del termostato en busca de una fuga de refrigerante. Su sugerencia resultó ser totalmente acertada, ahorrándole lo que habría sido una costosa visita al mecánico. Cuanto más tiempo pasaba con ellas, más se convencía de que no eran niños comunes. Al caer la noche y Tommy regresaba de la escuela, la casa se llenó de una calidez y energía que se había echado de menos desde la muerte de Rebecca. Las chicas ayudaban a Tommy con sus deberes, explicándole pacientemente conceptos matemáticos con los que había estado luchando durante semanas. Maya tocaba melodías sencillas en el viejo piano de Rebecca, canciones que hacían a Tommy aplaudir y reír con deleite. Zoe organizó un torneo de juegos de mesa en el que los tres niños se tumbaron en el suelo de la sala, discutiendo juguetonamente sobre reglas y estrategia. Ben observaba desde la puerta de la cocina, taza de café en mano, sintiendo algo peligrosamente cercano a la satisfacción invadirlo. Por primera vez en 2 años, su casa volvía a sentirse como un hogar. Darlo cuenta lo aterrorizó casi tanto como lo reconfortó. Se estaba encariñando con estas misteriosas chicas, y aún no tenía ni idea de quiénes eran realmente. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Ben se sentó solo en su cocina con el viejo álbum de fotos de Rebecca extendido sobre la mesa. Hojeó páginas de recuerdos, buscando algo que explicara la extraña familiaridad que sentía cada vez que miraba a Zoe y a Mia. Su esposa había participado en numerosas organizaciones benéficas y actividades de voluntariado antes de que naciera Tommy. Quizás había trabajado con estas chicas o con su familia de alguna manera. Al abrir una sección de fotos del trabajo voluntario de Rebecca en varios centros comunitarios y albergues, casi se le para el corazón. Allí, en una foto grupal fechada apenas 2 años antes, Rebecca estaba de pie detrás de una mesa con materiales de manualidades, abrazando a 2 rostros familiares, Zoe y Maya, un poco más jóvenes, pero inconfundiblemente las mismas niñas que ahora dormían en su habitación de invitados. El pie de foto decía:
Programa de arte de verano para jóvenes en Atricis, Rebecca Carter con participantes. Su esposa conocía a estas chicas. La pregunta era, ¿cuánto sabía de ellas? A Ben le temblaban las manos al examinar la fotografía con más atención. La expresión de Rebecca en la foto era una que recordaba bien, la mirada que ponía cuando sentía un cariño especial por alguien. Su brazo alrededor de las niñas era protector, casi maternal. Maya sostenía un cuadro de lo que parecía una familia de 4 frente a una casita, mientras Zoe mostraba una escultura de arcilla de una linterna. Incluso 2 años atrás, estas niñas habían estado creando arte que, de alguna manera, conectaba con su familia. Las coincidencias se acumulaban como para ignorarlas. Estas chicas no habían elegido su casa al azar como refugio. Habían venido allí deliberadamente, buscándolo por razones que se volvían cada vez más misteriosas. Ben cerró el álbum de fotos y miró al techo, preguntándose qué otros secretos le habría ocultado Rebecca y por qué 2 niñas de su voluntariado habían aparecido en su puerta en medio de una tormenta. A la mañana siguiente, una llamada inesperada lo cambió todo. Ben acababa de preparar el desayuno cuando su teléfono fijo sonó con la insistencia de malas noticias. La voz al otro lado era la de la señora Henderson, su vecina mayor, que vigilaba el vecindario con la dedicación de un guardia de seguridad. Ben, querido, hay unas personas con aspecto muy oficial en coches negros aparcados delante de tu casa. Llevan allí unos 20 minutos, sentados y observando. Pensé que deberías saberlo. A Ben se le heló la sangre al mirar hacia la sala, donde Zoe y Maya estaban sentadas con Tommy, armando un rompecabezas de la campiña de Pensilvania. Las chicas alzaron la cabeza de golpe al oír la palabra coches y palidecieron. Sabían exactamente quién estaba afuera de su casa y estaban aterrorizadas. Antes de que Ben pudiera preguntarle más detalles a la señora Henderson, sonó el timbre con ese timbre autoritario que sugería un asunto oficial. A través de la ventana, vio a 2 hombres con trajes caros de pie en su porche. Su postura irradiaba la autoridad profesional que otorgan las placas y los papeles legales. Detrás de ellos, apenas visible a través de la niebla matutina, había un sedán negro con vidrios polarizados. Zoe agarró la mano de Mia y la jaló hacia la parte trasera de la casa, abandonando el desayuno y con la compostura que tanto habían mantenido finalmente quebrándose. «Por favor», susurró Zoe, con la voz quebrada por la desesperación. «Por favor, no dejen que nos lleven. Solo queríamos ver». Se detuvo antes de terminar la frase, pero Ben captó la palabra que más importaba. «Mira, habían venido aquí a ver algo o a alguien específico. Habían venido aquí a verlo». La mente de Ben daba vueltas cuando el timbre volvió a sonar, esta vez con más intensidad y más tiempo. Tenía quizás 30 segundos antes de que los hombres de afuera decidieran actuar con más contundencia, y necesitaba tomar una decisión que afectaría no solo su propia vida, sino también la de 2 niñas asustadas que, de alguna manera, se habían convertido en su responsabilidad. Lo inteligente sería abrir la puerta y entregar a las niñas a las autoridades que las hubieran buscado. Claramente provenían de familias adineradas y privilegiadas, y sus familias probablemente tenían ejércitos de abogados e investigadores privados buscándolas. Pero el miedo desesperado en sus ojos le recordaba a animales heridos, y algo en lo profundo de su corazón se negaba a permitirle traicionar su confianza. Estas chicas lo habían elegido, lo habían buscado por razones relacionadas con Rebecca, y le debía a la memoria de su esposa protegerlas, al menos hasta que comprendiera de qué huían. «Tommy, toma tu mochila y ve a casa de la señora Henderson», dijo Ben en voz baja, con la voz firme a pesar del caos mental. «Dile que llegarás tarde a la escuela hoy». Su hijo parecía confundido, pero obedeció sin rechistar, saliendo por la puerta trasera justo cuando el timbre dio paso a unos golpes fuertes y autoritarios. Ben se giró hacia las chicas, que estaban apiñadas como refugiadas de una zona de guerra. «Pase lo que pase, ustedes 2 quédense arriba y no hagan ruido a menos que las llame». «Entendido». Asintieron al unísono,
pálidos pero decididos. Mientras desaparecían por las escaleras, Ben respiró hondo, enderezó los hombros y se dirigió a la puerta principal. No tenía ni idea de a qué se enfrentaba, pero sabía con absoluta certeza que su tranquila vida en Millbrook estaba a punto de complicarse muchísimo. El hombre en la puerta de Ben parecía salido de una película de suspense del gobierno, con traje negro, camisa blanca impecable y esas gafas de sol que ocultaban más de lo que revelaban. Su compañero se mantenía un poco apartado, hablando en voz baja por el móvil mientras mantenía la vista fija en las ventanas de la casa de Ben. El agente principal mostró un portacredenciales de cuero con eficacia experta. Señor Carter, soy el detective Reynolds del Departamento de Policía de Filadelfia. Estamos investigando el caso de una persona desaparecida y tenemos motivos para creer que usted podría tener información útil. Su tono era profesional, pero con un matiz de sospecha que tensó los hombros de Ben. Tras las amables palabras de los detectives se escondía una acusación. Ben ocultaba algo o a alguien que no debería. La pregunta era cuánto sabían ya y cuánto buscaban. Ben forzó su expresión en lo que esperaba que pareciera una cooperación confusa mientras su mente calculaba ángulos y posibilidades. Personas desaparecidas. Lo siento, detective, pero no estoy seguro de cómo podría ayudarle. Solo soy un fontanero de Millbrook. Reynolds estudió el rostro de Ben con la intensidad de alguien entrenado para detectar mentiras y evasivas. Buscamos a 2 niñas de 12 años que desaparecieron de su casa en Filadelfia hace 3 días. Zoe y Maya Blackwood. Su familia está bien. Digamos que tienen los recursos para garantizar una búsqueda exhaustiva. Los detectives se detuvieron ante la palabra recursos, que tenía un gran significado. No se trataba de niños desaparecidos cualquiera. Eran niños de la clase de familia que podía movilizar a investigadores privados, ofrecer recompensas sustanciales y ejercer presión en las más altas esferas de la ley. A Ben se le secó la boca al darse cuenta de la magnitud de lo que se había metido. No he visto a ningún niño que coincida con esa descripción, dijo Ben con cuidado, técnicamente diciendo la verdad, ya que nunca había visto a las chicas Blackwood antes de que aparecieran en su puerta. Pero si las encuentro, sin duda me pondré en contacto con usted de inmediato. Reynolds asintió lentamente, pero su expresión sugería que no estaba del todo convencido por el tono cooperativo de Ben. La cuestión es, señor Carter, que tenemos razones para creer que estas chicas podrían buscarlo específicamente a usted. Su padre mencionó que habían estado haciendo preguntas sobre alguien llamado Carter en Millbrook, aunque no entendía por qué. Las palabras del detective le dieron a Ben un golpe físico. Las chicas no habían elegido su casa al azar. Habían estado planeando esto, preguntando por él específicamente, preparándose para este momento. Pero ¿cómo sabían siquiera de su existencia? ¿Y qué querían de él? La conversación continuó durante otros 10 minutos, con Reynolds haciendo preguntas aparentemente casuales sobre el horario de trabajo de Ben, su familia y si había notado alguna actividad inusual en el vecindario. Cada pregunta parecía una sonda diseñada para descubrir inconsistencias en su historia o quebrar su compostura. Ben respondía con honestidad cuando podía y evadía el tema cuando no, todo ello siendo plenamente consciente de. 2 niños aterrorizados estaban escondidos arriba, probablemente escuchando cada palabra. Finalmente, Reynolds le entregó a Ben una tarjeta de visita y se apartó de la puerta. Si ven a estas chicas, o si ocurre algo inusual, por favor, llámenme de inmediato. Su familia está muy preocupada y solo quieren que regresen a casa sanas y salvas. El énfasis del detective en la palabra familia conllevaba una sutil amenaza. Cruza los Blackwoods y te arrepentirás. Ben asintió y cerró la puerta, luego se apoyó en ella mientras el corazón le martilleaba contra las costillas. Cuando Ben subió las escaleras para ver cómo estaban Zoe y Ma, las encontró sentadas en el suelo de la habitación de invitados, abrazadas y llorando en silencio. La compostura que habían usado desde su llegada había desaparecido por completo, reemplazada por el miedo puro de los niños que habían estado corriendo durante días y finalmente habían llegado al límite de sus fuerzas.
Maya lo miró con los ojos rojos por las lágrimas. Nos van a hacer volver, ¿verdad? Su voz era tan débil y quebrada que Ben sintió una oleada feroz y protectora en el pecho. Zoe se secó la cara con el dorso de la mano e intentó recomponerse. Lamentamos haber traído esto a su casa, señor Carter. Nunca quisimos meterlo en problemas. Simplemente. Su voz se fue apagando, incapaz o reticente a terminar la frase. Ben se sentó en el suelo junto a ellos, con la mente llena de preguntas que no estaba seguro de estar listo para hacer. ¿Por qué no quiere irse a casa?, preguntó Ben con suavidad. El detective Reynolds dijo, su familia está preocupada por usted. Zoe y Mia intercambiaron una mirada que hablaba de secretos compartidos y experiencias dolorosas. Maya fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Nuestro padre no es un mal hombre, pero no nos entiende. Cree que el dinero puede arreglarlo todo, que si nos compra las cosas adecuadas y nos envía a las escuelas adecuadas, seremos felices. Pero no somos sus verdaderas hijas, y nunca nos deja olvidarlo. El corazón de Ben se encogió al oír el dolor en su voz. Zoe retomó la explicación donde la dejó su hermana. Nos adoptó hace 2 años después de que nuestros padres murieran en un accidente de coche. Ha sido amable con nosotros, supongo, pero parece que viviéramos en un museo. Todo es caro, perfecto y frío. La imagen que nos pintaron era de privilegio sin amor, de seguridad sin calidez. ¿Así que te escapaste?, preguntó Ben, aunque ya sabía la respuesta. Las chicas asintieron al unísono. Sus movimientos sincronizados hablaban de años pasados unidos contra el mundo. La voz de Zoe se hizo más fuerte al continuar su relato. Llevamos meses planeando esto. Investigamos. Ahorramos dinero. Esperamos la oportunidad adecuada. Sabíamos exactamente a dónde queríamos ir y a quién queríamos encontrar. Miró directamente a Ben, con una mezcla de esperanza y desesperación en sus ojos. Queríamos encontrarlo, señor Carter. Queríamos conocer al marido de la única persona que nos hizo sentir que pertenecíamos a algún lugar. El mundo de Ben se inclinó sobre su eje cuando las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Estas chicas no solo conocían a Rebecca de un programa de voluntariado. Ella había sido algo más para ellas, algo tan importante que lo arriesgaron todo para encontrar a su familia. La revelación de que Rebecca había jugado un papel importante en la vida de estas niñas golpeó a Ben como un puñetazo. ¿Cómo es que su esposa nunca las había mencionado? ¿Cómo le había ocultado una conexión tan importante? Las preguntas se multiplicaban en su mente mientras observaba los rostros de las chicas, buscando pistas sobre la relación que habían compartido con Rebecca. Maya metió la mano en su mochila y sacó una pequeña fotografía desgastada. La señorita Rebecca nos la dio la última vez que la vimos. Dijo, si alguna vez necesitamos ayuda, si alguna vez necesitamos una familia, deberíamos encontrarlos a ti y a Tommy. La fotografía mostraba a Rebecca arrodillada entre Zoe y Maya en lo que parecía un aula de arte. Las tres sonreían a la cámara con genuina alegría. En el reverso, con la familiar letra de Rebecca, estaban las palabras para mis queridas niñas, Ben y Tommy Carter, Millbrook, Pensilvania. Recuerden siempre que el amor hace una familia. Las manos de Ben temblaban al sostener la fotografía, el último mensaje de su esposa a estas niñas, reescribiendo todo lo que creía saber sobre los últimos meses de su vida. El peso emocional del descubrimiento lo azotó como un maremoto. Rebecca se había preocupado profundamente por estas niñas, lo suficiente como para darles su información de contacto y las animó a considerar a su familia como su familia. Esta revelación explicaba mucho sobre su extraña familiaridad con su casa, su conocimiento de sus rutinas, su conexión inmediata con Tommy. Rebecca les había contado sobre su vida, su esposo, su hijo. Les había pintado una imagen de su hogar tan cálida y acogedora que hizo que 2 niños asustados viajaran cientos de kilómetros para encontrarlo. Ben miró a Zoe y Mia, las miró de verdad, y no vio a intrusas misteriosas, sino a niñas perdidas,
buscando el amor y la seguridad que el dinero de su padre adoptivo no podía brindarles, a su esposa. Había visto algo especial en estas chicas, algo que valía la pena proteger y cuidar. Si Rebecca les había confiado su información, si quería que encontraran a su familia, entonces Ben le debía a su memoria confiar también en ellas. «Háblame de Rebecca», dijo Ben en voz baja, acomodándose en el suelo junto a las niñas. «Cuéntame sobre la relación que tuviste con ella». Por primera vez desde su llegada, sonrisas sinceras se dibujaron en los rostros de ambas. Maya sacó un pequeño diario de su mochila y lo abrió por las páginas escritas a mano de Rebecca. «Nos escribía cartas», explicó Maya. «No solo cuando estábamos en el programa de voluntariado, sino también después de que nos adoptaran. Nunca se olvidó de nosotras». Zoe se acercó para compartir el diario. «Nos habló de ti y de Tommy, de cuánto quería a su pequeña familia. Dijo que eras el hombre más amable que había conocido y que Tommy tenía suerte de tenerte como padre». A Ben se le hizo un nudo en la garganta al leer las palabras de su esposa sobre él. Palabras llenas de amor y admiración que, al parecer, nunca había podido expresar directamente. Leer sobre sí mismo a través de los ojos de Rebecca fue como recibir un último regalo del más allá. Las entradas del diario pintaron una imagen de la relación de Rebecca con las niñas que, en parte mentora, en parte madre sustituta y completamente dedicada. Había seguido su progreso a través del sistema de acogida, celebrado su adopción por Alexander Blackwood y preocupado por su adaptación a su nueva vida. Sus últimas entradas, fechadas apenas unas semanas antes de su muerte, expresaban su preocupación por su bienestar emocional y su lucha por encontrar su lugar en el mundo adinerado pero estéril de Blackwood. La última entrada, escrita pocos días antes del accidente de coche que le costó la vida, contenía una promesa que le rompió el corazón a Ben. «Voy a hablar con Ben para que las traiga de visita este verano. Creo que les encantaría nuestra casita, y a Tommy le encantaría tener hermanas mayores a las que admirar. Es hora de que mis dos familias se conozcan». Rebecca había planeado presentarles a Ben y a Tommy. Su muerte les había robado esa oportunidad a todos, dejándolas solo con su información de contacto y la esperanza de que las recibiera como Rebecca les había prometido. Ben cerró el diario con cuidado y se lo devolvió a Maya, dándole vueltas a las implicaciones de lo que había aprendido. Estos niños no eran simples fugitivos que se habían topado con su puerta. Formaban parte de la familia extendida de Rebecca, hijos que ella había amado y que planeaba traer a su vida. Su llegada, aunque inesperada y dramática, fue en realidad el cumplimiento del último deseo de su esposa. Esta noticia cambió por completo su perspectiva sobre su presencia y sus responsabilidades hacia ellos. Pero también lo complicó todo. El detective Reynolds y la familia Blackwood buscaban a estas niñas, y Ben ahora albergaba oficialmente a fugitivas de una de las familias más poderosas de Filadelfia. Lo más inteligente seguía siendo llamar a las autoridades y organizar su regreso sano y salvo. Pero al ver sus rostros, la esperanza y la confianza en sus ojos, Ben supo que no podía simplemente entregarlas sin comprender mejor su situación. «¿De qué huyes exactamente?», preguntó Ben con voz suave pero seria. El detective Reynolds dijo: «Tu padre está preocupado por ti. Si ha sido amable contigo, si te ha cuidado, ¿por qué tienes tanto miedo de regresar?». Las chicas intercambiaron otra mirada significativa antes de que Zoe respondiera. «El señor Blackwood no es cruel, pero no nos quiere. En realidad, no. Somos como trofeos para él. Prueba de que es buena persona porque adoptó huérfanos. Nos exhibe en eventos benéficos y habla de sus labores humanitarias, pero en realidad no quiere ser nuestro padre». Maya asintió con la cabeza, con la voz apenas audible. «Planea enviarnos a un internado en Suiza. Dice que es para obtener la mejor educación, pero sabemos que solo quiere quitarnos de en medio. Solo volveremos a casa para las vacaciones y el verano, e incluso entonces probablemente pasaremos la mayor parte del tiempo con niñeras y tutores». La imagen que pintaban era desgarradora. Dos niños desesperados por tener verdaderas conexiones familiares,
atrapados en un sistema que les proporcionaba todo menos amor. Ben sintió el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. A un lado, dos niños que necesitaban protección y cuidados genuinos. Los niños que su esposa había amado y deseado traer a su familia. Del otro lado estaba la ley. Personas poderosas con recursos ilimitados y su propia responsabilidad hacia su hijo. Si ayudaba a las niñas a evitar que regresaran con su padre adoptivo, podría enfrentar graves consecuencias legales. Si las entregaba a las autoridades, estaría traicionando no solo su confianza, sino también la última voluntad de Rebecca. El conflicto interno lo estaba destrozando, agravado por el creciente apego que sentía por estos niños extraños, brillantes y desesperadamente solitarios. En solo 2 días, había devuelto la vida y la calidez a su casa de una forma que no había experimentado desde la muerte de Rebecca. La idea de perder ese nuevo sentido de familia era casi insoportable. La decisión se le escapó de las manos cuando Tommy irrumpió temprano por la puerta de casa después de la escuela, lleno de ilusión por pasar más tiempo con sus nuevas hermanas. Su entusiasmo era contagioso y desgarrador, un recordatorio de cuánto habían extrañado a su pequeña familia desde la muerte de Rebecca. Tommy siempre había querido tener hermanos, y la llegada de Zoe y Ma parecía una respuesta a sus oraciones. Ben vio cómo se iluminaba el rostro de su hijo mientras compartía anécdotas de la escuela y hacía planes para las actividades de la tarde, y se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara afectaría no solo a las niñas, sino también a Tommy. Su hijo ya había forjado vínculos emocionales con Zoe y Maya, vínculos que sería doloroso romper. La complicada red de relaciones y responsabilidades se enredaba cada hora, sin un camino claro que no causara un dolor significativo a nadie. A medida que avanzaba la tarde, Ben se encontró observando a las niñas con nuevos ojos, viendo no solo a las niñas que eran, sino a las jóvenes en las que se estaban convirtiendo. Las habilidades naturales de liderazgo de Zoe y el talento artístico de Mer eran evidentes, pero también lo era su profunda inteligencia emocional y su férrea lealtad mutua. Eran niñas extraordinarias que merecían algo mejor que una relación fría y transaccional con un padre adoptivo adinerado que las veía como casos de caridad en lugar de hijas. Rebecca había reconocido sus cualidades especiales y había querido brindarles el tipo de entorno familiar donde pudieran realmente prosperar. El peso de esa responsabilidad, el saber que su esposa había confiado en él para cuidar de estas niñas si alguna vez necesitaban ayuda, finalmente inclinó la balanza en la mente de Ben. No podía resolver todos sus problemas, ni podía retenerlas para siempre. Pero podía darles unos días más del calor familiar que ansiaban, mientras se le encontraba una solución mejor. Esa noche, después de que Tommy se acostara contando historias sobre su día con sus hermanas mayores, Ben se sentó con Zoe y Ma para tener una conversación seria sobre su futuro. Quiero que sepan que entiendo por qué Rebecca se preocupaba tanto por ustedes, comenzó con voz cautelosa y mesurada. Son niñas extraordinarias y merecen estar en una familia que las aprecie. Los rostros de las niñas se iluminaron de esperanza. Pero Ben levantó una mano para advertirles. Sin embargo, la situación en la que nos encontramos es complicada. Su padre adoptivo ha denunciado su desaparición y la policía las está buscando activamente. No puedo retenerlas aquí indefinidamente sin convertirme en cómplice de un secuestro. La esperanza en sus ojos se atenuó, reemplazada por la resignada decepción de niños que han aprendido a no esperar demasiado de los adultos. A Ben se le encogió el corazón al ver cómo cambiaban sus expresiones. Pero se obligó a continuar con la difícil conversación que necesitaban tener. Lo que puedo hacer, continuó Ben, es darte unos días más mientras contacto con personas que podrían ayudarnos a encontrar una mejor solución. Rebecca tenía amigos en servicios sociales, abogados especializados en asuntos familiares. Quizás haya una manera de abordar tus preocupaciones sobre el internado. Quizás haya una manera de asegurar que tus voces se escuchen en las decisiones sobre tu futuro. La chispa de esperanza regresó a los rostros de las chicas, cautelosos pero genuinos. Zoe tomó la mano de su hermana al responder. ¿De verdad intentarías ayudarnos?
aunque eso te pudiera meter en problemas. Ben pensó en Rebecca, en el amor que había sentido por estos niños, en la promesa implícita en su última entrada del diario. Rebecca quería que formaras parte de nuestra familia, dijo simplemente. No puedo ignorar eso. Y no puedo abandonarte cuando necesitas ayuda. Pero tenemos que ser inteligentes. Tenemos que encontrar una solución que funcione para todos, incluido tu padre adoptivo. A la mañana siguiente, Ben recibió otra visita inesperada, pero esta vez el golpe en la puerta fue suave, no autoritario. A través de la ventana, vio a un hombre alto con un traje caro pero discreto, de pie, solo en el porche, sin la intimidante presencia policial. La postura del hombre delataba riqueza y educación, pero también cansancio y genuina preocupación. Cuando Ben abrió la puerta, se encontró cara a cara con alguien que solo podía ser Alexander Blackwood. El multimillonario empresario tecnológico no se parecía en nada a la fría y distante figura paterna que las chicas habían descrito. Sus ojos estaban enrojecidos por el cansancio y la preocupación. Su apariencia, habitualmente perfecta, estaba desaliñada por las noches de insomnio que había pasado buscando a sus hijas desaparecidas. Señor Carter, dijo con voz emocionada. Creo que tenemos que hablar. Ben invitó a Blackwood a su sala de estar, consciente de que Zoe y Ma estaban arriba, y probablemente escuchando cada palabra de la conversación. El multimillonario. Se sentó pesadamente en el desgastado sillón de Ben. Su ropa cara desentonaba con el modesto mobiliario, pero su semblante exhausto lo hacía parecer sorprendentemente humano. Sé que mis hijas están aquí, dijo Blackwood sin preámbulos. No estoy aquí para amenazarla ni para involucrar a la policía. Solo quiero entender por qué huyeron y por qué acudieron a usted específicamente. Ben estudió el rostro del hombre, buscando indicios de la personalidad fría y calculadora que las chicas habían descrito. En cambio, vio a un padre que realmente luchaba por comprender a sus hijas y sus propios fracasos en la crianza. La discrepancia entre la percepción que la chica tenía de su padre adoptivo y la del hombre sentado en la sala de Ben era sorprendente y sugería que los problemas de comunicación eran profundos en la familia Blackwood. Antes de hablar de sus hijas, Ben dijo con cuidado, necesito entender algo. ¿Qué sabía de su relación con mi esposa? La expresión de Blackwood cambió a una de confusión y luego a una de reconocimiento. Rebecca Carter. Sí. Participó en uno de los programas de nuestra fundación. Una mujer extraordinaria que trabajaba con jóvenes en riesgo. Las chicas hablaban de ella a menudo. Después, hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada después de que vinieran a vivir conmigo. Quedaron devastadas al enterarse de su muerte. No me había dado cuenta de que hubiera una conexión contigo específicamente. Ben sacó la fotografía que mamá le había mostrado, la que tenía el mensaje de Rebecca escrito al dorso. Blackwood la estudió con creciente comprensión. Su expresión se suavizó al leer las palabras de su difunta esposa. Ella significaba mucho para ellas, dijo en voz baja. Más de lo que creía, al parecer. La conversación que siguió fue difícil, pero necesaria, ya que ambos hombres comprendieron poco a poco cómo la falta de comunicación y las suposiciones habían creado la crisis actual. Blackwood explicó que el plan de internado había sido sugerido por asesores educativos, quienes sentían que las niñas necesitaban desafíos académicos más estructurados, no porque las quisiera fuera de su vida. Ben compartió lo que las niñas le habían dicho sobre sentirse como trofeos en lugar de hijas, sobre su necesidad de una conexión emocional genuina en lugar de solo apoyo material. Mientras hablaban, surgió la imagen de dos personas que se preocupaban por las mismas niñas, pero tenían ideas completamente diferentes sobre lo que necesitaban. El enfoque de Blackwood era práctico y orientado al logro, centrado en brindar oportunidades y recursos. Las necesidades de las niñas eran más emocionales y relacionales, centradas en la pertenencia y la aceptación incondicional. Nunca me di cuenta de que se sintieran así, admitió Blackwood, con la voz cargada de culpa y arrepentimiento. Pensé que les estaba dando todo lo que podían desear. Las mejores escuelas,
las mejores oportunidades, seguridad financiera, algo de lo que nunca tendrían que preocuparse. Ben se inclinó hacia adelante, reconociendo el dolor de un padre que se había esforzado al máximo, pero seguía sin lograrlo. No dudan de tu generosidad ni de tus buenas intenciones, dijo Ben con dulzura. Pero necesitan saber que se las ama por lo que son, no solo porque es lo correcto. La conversación se interrumpió con el sonido de pasos en las escaleras. Tommy regresaba de la escuela, seguido con más cautela por Zoe y Maya. Las chicas se detuvieron a mitad de la escalera al ver a su padre adoptivo. Sus rostros eran una mezcla de miedo, desafío y desesperada esperanza. El momento de la verdad había llegado para la fracturada familia Blackwood. «Chicas», dijo Blackwood en voz baja, levantándose de la silla con movimientos cuidadosos y no amenazantes. «He estado muy preocupado por ustedes. ¿Estás bien?». La simple pregunta, formulada con genuina preocupación en lugar de ira o acusación, pareció sorprender a Zoe y Ma. Claramente esperaban recriminaciones y castigos, no expresiones de amor paternal. Maya fue la primera en responder, con una voz baja pero sincera. «Estamos bien, papá. Solo necesitábamos encontrar algo que se sintiera como una familia». La palabra papá quedó flotando en el aire entre ellas, la primera vez que Ben oía a cualquiera de las dos usar ese título para referirse a su padre adoptivo. Los ojos de Blackwood se llenaron de lágrimas al absorber el significado de sus palabras. «Lo siento», dijo con la voz quebrada. «Siento haberte hecho sentir que tenías que huir para encontrar eso. Pensé que estaba siendo un buen padre al cuidar de ti, pero ahora me doy cuenta de que nunca aprendí a amarte simplemente». El emotivo reencuentro que siguió fue tentativo pero genuino, con años de incomprensión y necesidades tácitas finalmente atendidas. Blackwood se sentó en las escaleras junto a sus hijas. Por primera vez desde que Ben las conoció, para ellas, las chicas parecían niñas más que refugiadas. Seguían siendo cautelosas, aún protegiéndose de la decepción, pero había una disposición a la esperanza que antes no existía. Ben observaba desde la sala cómo la familia comenzaba la difícil tarea de reconstruir sus relaciones, y sintió una compleja mezcla de emociones. Una escuela que les permitía a las niñas mantener sus arreglos familiares de fin de semana. El cambio había sido lento pero constante, y la mejora en la dinámica familiar era evidente para todos los involucrados. La vida de Ben se había transformado de maneras inesperadas cuando dos misteriosas chicas aparecieron por primera vez en su puerta. Su casa ya no estaba tranquila y vacía durante los fines de semana y festivos, sino llena de risas, discusiones, música y el caos organizado de una familia con adolescentes. Había aprendido a navegar las complejidades de criar niñas con sus diferentes necesidades emocionales y presiones sociales, mientras que Tommy había prosperado bajo la atención y la guía de sus adoradas hermanas mayores. La presión financiera de mantener a una familia numerosa se había aliviado gracias a la insistencia de Blackwood en contribuir a los gastos del hogar y la educación. Pero lo más importante, Ben había redescubierto su propósito como padre y protector. El dolor que lo consumía desde la muerte de Rebecca no había desaparecido, pero se había visto compensado por una nueva alegría y la satisfacción de honrar la memoria de su esposa cuidando a los hijos que ella había amado. El ritual vespertino, que se había convertido en el eje central de la tradición familiar, era sencillo y profundo a la vez. Todos los domingos por la noche, antes de que las niñas regresaran a Filadelfia, los cuatro se reunían alrededor de la mesa de la cocina de Ben para lo que Tommy había llamado la reunión familiar. Compartían los momentos más destacados del fin de semana, discutían cualquier problema o inquietud y planeaban la semana siguiente. Pero la parte más importante del ritual llegaba al final, cuando Ben sacaba la vieja linterna de Rebecca y la colocaba en el centro de la mesa. Durante 5 minutos, se sentaban en un cómodo silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos, pero conectados por su presencia compartida y su compromiso mutuo. La linterna se había convertido en un símbolo de guía y continuidad, representando la influencia continua de Rebecca en sus vidas y su promesa de honrar los lazos familiares que ella había ayudado a crear.
Esa tarde de domingo en particular, mientras la lluvia otoñal tamborileaba contra las ventanas de la casita de Millbrook, la peculiar familia se sentaba alrededor de la mesa en su acostumbrado momento de silencio. Maya dibujaba en su diario de arte, capturando la escena con la capacidad de observación que le sería muy útil en el programa de arte al que planeaba ingresar después del instituto. Zoe repasaba en silencio su cronograma de preparación para la universidad. Sus logros académicos le habían abierto puertas a oportunidades que habrían parecido imposibles durante sus primeros años en acogida. Tommy simplemente estaba contento de estar rodeado de las personas que más quería. Su anterior soledad era un lejano recuerdo. Ben los observaba a todos con una mezcla de orgullo, gratitud y asombro por lo mucho que había cambiado su vida desde aquella noche tormentosa en la que dos misteriosas chicas llamaron a su puerta. Pensaba a menudo en Rebecca durante esos momentos de tranquilidad, imaginando su satisfacción al ver a sus dos familias finalmente unidas como siempre había deseado. Mientras el silencio se extendía hacia su fin natural, Ben tomó la linterna y la apagó, poniendo fin oficialmente a su tiempo en familia, pero no a sus vínculos. Las niñas regresarían con su padre en unas horas, pero llevarían consigo la seguridad de este momento durante la semana que les aguardaba. En 6 días, volverían para otro fin de semana de comidas compartidas, ayuda con las tareas, noches de cine y la cómoda vida doméstica que se había convertido en la base de su familia ensamblada. El acuerdo no era perfecto y requería constante negociación y compromiso por parte de todos los involucrados. Pero funcionó porque se basaba en el amor más que en la obligación, en la elección más que en las meras circunstancias, y en la creencia de que las familias se pueden crear mediante el compromiso y el cuidado, y no solo por la biología o la ley. El último regalo de Rebecca para todas ellas había sido comprender que el amor, una vez entregado libre e incondicionalmente, podía crear lazos lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier tormenta. Hogar.